Ay, pues espero de verdad que les bendiga mucho y que pues podamos aprender. La intención de bueno, pues primero oramos, ¿no? Señor, gracias por este tiempo que nos permites juntarnos, Dios, y que podemos platicar acerca de tu palabra y podemos aprender acerca de tu palabra, Señor. Ruego para que tú abras nuestro entendimiento y que podamos estar enfocados en conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les decía que espero que les sea de mucha bendición. La verdad que la intención de hacer este tipo de cosas es porque, pues me gusta am, pues como enseñar como algunas de las cosas que yo hago de forma, pues, yo personal, como a manera de devocional, pues que me gusta estudiar no nada más leer por leer, sino entender qué es lo que estoy leyendo y por qué el autor escribe de esa forma, ¿no? Entonces, pues lo que voy a explicar hoy es acerca de la primera carta a los tesalonicenses. Y esta primera carta es la que se le atribuye a Pablo y se dice que es la primera carta escrita de Pablo. Y se escribe en el año 50 después de Cristo. Entre el año 50 y el año 51 es cuando se escribe esta carta, ¿no? Pero sin embargo, Pablo ya les había visitado antes, ¿no? O sea, antes del año 50 ya Pablo había visitado Tesalónica. Entonces les voy a mencionar un poquito de lo que es del contexto de la ciudad. Tesalónica era una capital de la provincia romana en Macedonia. Entonces todos los detalles así que les voy diciendo es como para encerrar, para enriquecer la lectura que vamos a hacer. La intención es como leer verso a verso del capítulo de 1, 2 y 3, si alcanzamos, de Tesalonicenses. Y la idea es ver todo el contexto para poder entender por qué les dijo eso Pablo, ¿no? Entonces, para empezar, pues es una capital, es la capital de una ciudad. Y esta ciudad de Tesalónica era estratégicamente ubicada entre unos ríos donde, pues obviamente que como está allí, el comercio era abundante, ¿no? Era un lugar estratégico para mover muchos tipos de productos. También era un lugar que como era estratégico, los judíos también lo habían adoptado como tal y ya había crecido tanto que los judíos ya tenían una sinagoga en esa ciudad. Esto quiere decir que pues sí había abundantes miembros de la sinagoga judíos que asistían regularmente y participaban de toda la liturgia de los judíos, ¿no? Todo lo que hacían, todos los rituales y todo, pues estaban allí enfocados. Entonces, eso es básicamente lo que encierra la ciudad. Era una ciudad importante, era una ciudad que se hablaba el mismo idioma, pero sin embargo tenía diferentes personas de diferentes lugares, ¿no? Pero también, como todo, pues había diferentes movimientos religiosos que se prestaban ahí en el lugar y así como ahorita en Ensenada tenemos cristianos, tenemos católicos, tenemos mormones y de todo, era lo mismo sucedía en esa ciudad, ¿no? Y en la carta a los tesalonicenses se escribe, más bien Pablo la visita por guianza del Espíritu Santo, y es en el segundo viaje de Pablo. Pablo hace 3 viajes misioneros. Entonces, el primer viaje lo ubico en este mapita, ¿no? En ese mapita es donde comienza en Antioquía Pablo y empieza su viaje. Ese es el primer viaje que hace Pablo, y lo pueden mirar ustedes en Hechos capítulo 13. Entonces, a partir de Hechos capítulo 13, Pablo comienza a hacer como su visita a las iglesias, ¿no? Bueno, no a las iglesias, sino a las ciudades. Entonces empieza a visitar diferentes ciudades y entre cada una de las ciudades ustedes pueden leer en Hechos de las experiencias que va teniendo Pablo sobre cada ciudad y cómo Dios lo va usando, ¿no? Y comienza este viaje a través de todas las experiencias que tiene, empieza a pasar por ciudades. Y aquí en este viaje
se van a encontrar que Pablo viaja con Bernabé. Bernabé era su compañero, ¿no?, de milicia, y están viajando y hacen toda esa travesía de su primer viaje. Después de cierto tiempo, Pablo dice, ¿sabes qué, Bernabé? Vamos a visitar a las personas que visitamos la primera vez. ¿Qué te parece si les vamos a visitar, no? Entonces allí es donde comienza ya la historia, ¿no? Es como mucho texto, pero se los voy a ir diciendo así, porque nada más puse como las cosas este, sí, de más relevancia. Con los versículos igual les puedo pasar la presentación y ahí ya lo tienen, porque puse los versículos. Entonces Pablo se propone con Bernabé a visitar a los hermanos de las ciudades que ellos mismos les habían predicado, es decir, que predicaban en las ciudades, se arrepentía gente, los consolidaban y después se movían a otra ciudad, y era un ciclo, ¿no? Generando discípulos, que eso es lo que hacía Pablo y Bernabé. Y de repente, ¿sabes qué? Vamos a visitarles, pero tuvieron una discusión porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería llevárselo. Entonces ahí es donde que en esa discusión se separan y Pablo elige llevarse a Silas y entonces Pablo inicia ahora otro viaje y en ese otro viaje es donde llegan a Listra y les voy a poner aquí el otro mapa porque este ya es del segundo viaje misionero de Pablo, que es donde comienza esta historia, ¿no? Viajan a Listra, por aquí lo pueden mirar, ¿dónde está Listra? Aquí está. Entonces, viajan a Listra y cuando llegan a Listra, conocen a Timoteo. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 1. Entonces, ya que conocen a Timoteo, Pablo lo toma, lo discipula y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que circuncidar a causa de los judíos, todo el rollo. Te circuncida y empiezan a predicar y Timoteo lo sigue. ¿A quién? A Pablo, a Silas y se van los tres haciendo misiones junto con más personas, ¿no? Pero a partir de ahora este equipo es el equipo misionero de Pablo, ¿no? Y se van los tres. Pero resulta ser que mientras ellos estaban tratando de continuar la misma ruta, si se acuerdan, la misma ruta era la que estaba aquí. Pero ahora ya en esta ruta que querían hacer anteriormente, que era la primera ruta, el Espíritu Santo les dice que no vayan a ese lugar, que quería que no hablaran en Asia, Hechos 16:6. Y después dice que al llegar cerca de Bitinia, el Espíritu de Jesús no les permite entrar a esa ciudad. De Bitinia, por allí anda. Acá está. Entonces no les permite entrar en ese lugar. Entonces llegan a Troas y ahí es donde Pablo tiene una visión. Y le dice un varón macedonio y le dice pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso está en Hechos 16. Y después dice que cuando recibe esa visión Pablo dice que enseguida intentan partir para Macedonia convencidos de que Dios era el que les estaba motivando para ir a Macedonia. ¿Dónde está Macedonia? Pues en esta parte de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cruzar el charco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya ahora ya viene de este lugar y tiene que ir hasta el otro lado. Entonces, para poder llegar allá, pues tiene que pues cruzar el mar, ¿no? Enseguida dice, cuando parten para ir hacia Macedonia, llegan a la ciudad de Filipos. Filipos es otra de las cartas que después escribe Pablo, la carta a los filipenses. Entonces la ciudad se llama Filipos. Y cuando llegan a Filipos, que es donde está acá en la parte de arriba, resulta ser, no sé si se acuerdan de la historia que los encarcelan, ¿no? Llega una mujer, una divina, Pablo expulsa el demonio, los encarcelan y en ese, donde estaban en la prisión, la cárcel se sacude y se abren las puertas, los presos se van y viene algo donde es muy conocido el versículo, ¿no? Que dice que el carcelero se iba a quitar la vida, pero Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos, ¿no? Y después le dice, serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Entonces, de allí viene. ¿Dónde sucedió eso? En Filipo, ¿vale? En la ciudad de Filipo. Después de allí, Pablo y Silas se despiden de ese lugar y ahora parten, Hechos capítulo 16:40, y se van hacia Tesalónica. Y de aquí es donde comienza ya la historia de que quiero que me sigan en la Biblia.
Entonces la carta a los tesalonicenses la vamos a dividir de la siguiente forma. Del versículo 1 al 3 vamos a hablar acerca de las acciones de gracias y del amor pastoral de Pablo. Después, como punto 2, es el capítulo 4, que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica acerca de la vida santa y el testimonio público. Después vamos a hablar del capítulo 4, versículo 13 al 5 al 11, el consuelo y la esperanza que es la venida de Cristo, que es lo que cuando Cristo venga por nosotros. Y el capítulo 5, ya después del versículo 12, vamos a hablar acerca de las exhortaciones prácticas y la despedida que tiene Pablo. Pero ahora me gustaría que comenzáramos a platicar, a leer la Biblia en Hechos capítulo 17. ¿Para qué? Para poder entender cuál fue la vivencia que tuvo Pablo al llegar a Tesalónica, ¿no? Hechos capítulo 17. Se los voy a ir leyendo y se los voy leyendo un poquito rapidito para aprovechar, ¿no? Dice, pasando por Anfípolis, déjenles pongo aquí el mapa para que igual vayan viendo. Acá está Anfípolis. Entonces dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Aquí recuerden que Pablo es la primera vez que visita la ciudad, ¿sale? Entonces vamos con ese pensamiento. Pablo, como acostumbraba, fue hacia ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Se acuerdan los 3 días de reposo? ¿Qué días eran? Sábado. El día de reposo era el sábado. Entonces, si tuvo 3 días de reposo, significa que pasaron 3 semanas. ¿Sale? Entonces pasaron 3 semanas donde Pablo estuvo predicando, y dice la Biblia que él estaba predicando solamente en la sinagoga en el día de reposo, ¿va? Entonces, Pablo está predicando ahí en los días de reposo y discutió con ellos. ¿Con quién? Pues con los judíos que asisten a la sinagoga, ¿no? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces vemos a un Pablo que está predicando a los judíos en su sinagoga, ¿va? En su contexto, en su forma de religiosa, ¿no? Entonces Pablo está predicando allí. Y después dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Aquí cabe mencionar, ¿quiénes fueron los que creyeron? Los judíos, ¿no? Entonces, no dudo que haya también gentiles o gente allí, igual no dentro de la sinagoga porque no se permitía, pero pues gente que pudo haber escuchado el mensaje. Pero bueno, la Biblia dice que algunos de ellos creyeron. ¿De quién? De los judíos. Y dice que se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, fíjate y pon atención aquí, dice, de los griegos piadosos, gran número. Y después, y mujeres nobles, no pocas. Me llama la atención el cómo lo describe, o sea, cómo describe el gran número y mujeres no pocas. Pudo haber escrito mucha gente, ¿no? O multitud, pero les da como que ese espacio dentro de la historia, diciendo mujeres no pocas y griegos un gran número. Y después dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Ahora, aquí cuando yo estoy leyendo esto, dije, ¿quién era Jasón? Porque la Biblia no dice quién era Jasón. Ya lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Entonces, esa es la primera vez que aparece Jasón en la historia. Entonces, algunos estudiosos dicen que Jasón era una de las personas que se convirtió ahí, o que probablemente Jasón era una de las personas que ya había escuchado del mensaje de Jesús y ya sabía de qué trataba. Pues ya Dios lo había ministrado, ya lo había tocado, y por eso es que Jasón le abre su casa a Pablo, a Silas y a Timoteo para que se queden en su casa. Entonces hay muchas, pues como no historias, pero algunos puntos en los que se dice cómo pudo haber pasado, ¿no?
Entonces, tenemos aquí la casa de Jasón, tenemos a este equipo misionero que está en la casa de Jasón, y tenemos una turba de gente descontrolada que quiere sacarlos, ¿no? Entonces dice aquí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y eso lo hemos visto también, es como muy conocido, ¿no? Ay, los que trastornan al mundo, ¿no? O hay trastornadores, lo he visto en congresos, ¿no? Y cosas así. Entonces de ahí viene la palabra, ¿no? Pero como no encontraron al equipo misionero, entonces ¿a quién se llevan? Pues a Jasón y a los otros que encontraron en la casa, ¿no? Entonces dice aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. Es decir, que ya les estaban aplicando la misma que le aplicaron a Jesús, ¿no? Están alborotando, no comparten nuestras mismas leyes, no comparten lo mismo que nosotros, y pues están aquí alborotando al pueblo. Dice, y toda la ciudad oyó estas cosas, ¿no? Pero obtenida una fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Y aquí llama la atención que, ¿quién es el que paga la fianza? Jasón. Entonces muchos dicen que Jasón tenía billete, que estaba holgado, ¿no? Económicamente, porque pues para pagar la fianza, pues alguien tuvo que pagar. Y dice que no nada más pagó la de él, pues o sea, la de toda la gente que iba con él, ¿no? Entonces, pues ahí se rumora que Jasón era una persona que tenía un estatus, ¿no? Dentro de la ciudad. Dice, ahora, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Ahora, de aquí ya estamos hablando que ya pasaron de Tesalónica a Berea, ya cambiaron de ciudad, ¿va? Entonces la experiencia de Pablo en Tesalónica ya terminó. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces tenemos la historia ahorita de que Pablo, digo, está resumido, ¿no? Pero esa historia, esa experiencia que vive Pablo en Tesalónica es lo que, ¿cómo decirlo? Lo que necesitaba el pueblo, necesitaba la gente, los nuevos convertidos, para poder afianzar su fe. ¿Sale? Entonces ahora vamos a ir ya a la carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Entonces ahora mira cómo Pablo les habla a la iglesia en Tesalónica, ¿no? De aquí vemos que Pablo ya está en otra ciudad. Pablo ya se cambió, ya se movió, ya no está en Tesalónica, ya pasó a Berea, y la Biblia dice que siguió su curso, o sea, siguió predicando en otras ciudades, y vamos a ver también en la Escritura que Pablo les escribe desde Corinto, es decir, que desde aquí de Corinto les escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Va? Entonces aquí vamos a leer. Pero están en Berea, ¿no? O se fueron a Corinto. Ah, sí, pues se fueron a Corinto, ya no siguen Hechos, capítulo 17, le puedes seguir leyendo, okay. Y de ahí sigue diciendo todas las ciudades que pasó. Nada más me quedé en que brincó hasta Berea, pero se va hasta Corinto, porque sigue su ruta. O sea, le escribe la carta dentro del segundo viaje misionero todavía. Sí. Sí, porque... Poquitito después, ajá. Entonces, lo que vive Pablo es que pues ya él siguió su viaje, pero se queda en Corinto por muchas cosas que suceden en Corinto, que luego lo vamos a ver, pero sucede que en Corinto pasan muchas cosas y él se tiene que quedar ahí por bastantes años. Entonces ya no pudo regresar a Tesalónica, pues, ni a las demás ciudades, porque se estaciona allí por los conflictos que había. Y lo vamos a leer ahorita para que entiendan más o menos. Pero lo que hace es que no puedo ir yo, pero les mando a Timoteo. Entonces, véanlo de esta forma. Timoteo
se va a Corinto, Pablo se queda en Corinto y Timoteo lo mandan para que vaya a afianzar a la iglesia de Tesalónica. Entonces, después de que Timoteo se regresa como para dar el avance y decirle, Pablo, pues la iglesia de Corinto está así, 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 así. Porque pues se lo mandaron, ¿no? Ve y confírmalos y vienes y me dices cómo está el rollo. Entonces regresa y le da esa instrucción. Y ahora vemos, después de que Pablo recibe esa instrucción de lo que estaba sucediendo, les escribe la carta. ¿Sí vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí vamos agarrando el hilo? ¿Sí, Zaira? ¿O ya te perdiste? Ah, ok. Dice entonces, comienza Pablo, primera carta de Tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y ¿quién? Timoteo. A la iglesia de Tesalonicenses, los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces comienza su saludo, ¿no? Y después dice, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, Pablo los traía en la mente, ¿no? Y después dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego, fíjate qué es lo que dice aquí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién? De nosotros. ¿De quién está hablando? O sea, de Pablo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son imitadores de nosotros. ¿De quién? De Pablo, de Silas y de Timoteo. Porque así empieza la carta, ¿no? Entonces le está diciendo, ustedes siendo imitadores de nosotros. Y aquí cabe mencionar porque muchas de las veces nosotros decimos, ay, no, es que no me veas a mí, ¿no? Ve a Jesús. Pero no, mira cómo Pablo le dice, sé imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo, ¿no? Y esa es una enseñanza que Dios me ministraba, ¿no? Me decía, tú tienes que ser esa imagen que la gente quiera ser como tú. Y que tú puedas decir a la gente, oye, sé como yo. O sea, sé como yo porque yo estoy buscando ser como Cristo. Pero muchas veces la gente, todos nosotros, ¿no? Siendo carne, siendo pues humanos, preferimos mejor aventarle la bolita a Jesús, ¿no? Y decir, yo no quiero la responsabilidad de ser ese testimonio vivo, de ser esa persona. A mí no me vean, ¿no? Vean a Cristo. Pero no, Pablo está enseñando de que síganme a mí. Vean lo que yo hago y repitan lo que yo estoy haciendo. Y esa es una gran responsabilidad porque para nosotros como cristianos es más fácil aventar la bolita, ¿no? Y decir, no, pues sigue a Cristo, no me veas a mí, no, pon los ojos en Jesús y no en mí. Pero Pablo decía, pon los ojos en mí. Y eso me dejaba pensando, ¿no? Porque mira, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, ¿sí recuerdas lo que pasó en Tesalónica? Se hizo una turba. Entonces, en medio de esa turba, Pablo estaba predicando. En medio de todo eso que los empezaron a perseguir, que llegaron a la casa de Jasón, Pablo seguía predicando. Y ahí es donde les está diciendo, en medio de la gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Mira nada más lo que les está diciendo. O sea, ustedes ya son ejemplo, no nada más en Tesalónica, sino en todo Macedonia. O sea, en un chorro de ciudades. Le está diciendo, ustedes ya son ejemplos porque están haciendo lo mismo que yo hice, predicar aún sobre la prueba, ¿no? Y después dice, de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que puedan decir, oye, porque tú aceptaste, porque tú fuiste salvo, porque tú decidiste seguir a Jesús, nomás por eso tu familia también ya se convirtió, ¿no? O no sé, a lo mejor en Hawái,
en Hawái ya se enteraron de tu fe, de lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, qué padre que en esos tiempos no había redes sociales, en esos tiempos las noticias no corrían como corren ahora con un tweet o con un mensaje en el WhatsApp o algo así, ¿no? O sea, tenían que pasarse de boca a boca. Y imagínate pasarse de boca a boca desde aquí hasta acá, ¿no? O sea, brincar todo el continente prácticamente, ¿no? De punta a punta para poder dar el mensaje, ¿no? Y Pablo le dice, oye, ya nos enteramos que vuestra fe se ha extendido en todos lugares, ¿no? De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ya no tengo yo que decir, ay, es muy buena gente. No, la gente ya sabe que eres buena gente porque tu testimonio lo ha dado, pues tu testimonio lo ha dicho. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, hubo una transformación, hubo un cambio. No nada más fue de, sí, ya voy a la iglesia, me siento muy a gusto, estoy muy bien. No, o sea, hubo un cambio. ¿Qué cambio hubo? O sea, dice que dejaron sus ídolos, ¿no? Entonces, para ese entonces, para esa ciudad, para ese momento, el dejar tus ídolos y dejar todo eso que tenías era el boom, ¿no? Porque pues participaban en toda las actividades y los rituales de la propia ciudad. Entonces, dejar la idolatría era algo que los caracterizaba demasiado rápido, pues. Entonces, le dice que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Entonces esta carta les está afirmando. Sí, si lo notan, es como que estoy afirmando tu fe. O sea, lo estás haciendo bien. Y a veces como necesitamos que alguien te diga que pues tu esfuerzo vale la pena, ¿no? O sea, que alguien te diga, oye, pues lo estás haciendo bien. O sea, te estás esforzando, pues estás haciendo las cosas bien. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces le está dando esperanza también. Te estoy haciendo sentir, vean ese corazón pastoral, pues, de te estoy haciendo sentir bien, lo estás haciendo bien, y no te preocupes, hay esperanza después que Cristo venga por nosotros, ¿no? Que también lo toca en otro capítulo. Pero ese es el primer saludo y la afirmación que Pablo les hace a los tesalonicenses, ¿no? En la iglesia de Tesalónica. Y ahora el capítulo 2, que es donde ya se pone como ya más sabroso, ¿no? Porque vemos aquí al Pablo que les está dando instrucciones también a lo lejos. O sea, les está hablando a lo lejos, sigue discipulándolos. Sin importar, oye, que no hay teléfono, ¿no? O no hay videollamada, no hay algo. O sea, aún en medio de lo lejos, te sigo al pendiente de ti, ¿no? Sigo al pendiente de lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, en el capítulo 2 comienza y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, ¿qué dice? No resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Sí se acuerdan que lo platicamos? Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni tampoco fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Y mira aquí, me encanta cómo Pablo les dice, ¿no? Sino que nosotros fuimos aprobados por Dios. Entonces le está diciendo, te estoy como enseñando y te estoy diciendo cuál es la meta, cuál es dónde tienes que llegar. Y donde tienes que llegar es a ser, ¿qué? Aprobado por Dios. Ahora, ayúdame a buscar en el Google y ponle que según Pablo, ¿qué es ser aprobado por Dios? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Entonces, Dios confía en ti. No quiero decirlo como que es una consecuencia de que tienes que ser un aprobado por Dios para que Dios confíe en ti, pero el que tú seas aprobado por Dios
va a darte ese poder para que puedas llevar el evangelio. ¿Qué te dice? La conciencia limpia y guiada por la palabra nos conduce a decisiones que agradan a Dios. Ok. Entonces, y hay un versículo, a ver si te parece allí. 14:22. Ajá. Bienaventurados el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ok. ¿Tiene otro versículo ahí? Segunda de Timoteo 15 Ese es. dice, mantente enfocado, presta atención a tu propia vida y ministerio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sé diligente. Pablo a menudo tuvo que exhortar a Timoteo para ser valiente y actuar. Ahí está. Entonces, ¿es segunda de Timoteo qué? 2:15. 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces, ahí te está dando la instrucción de cómo debe ser un obrero aprobado, ¿no? Un aprobado por Dios. Dice, para que nos confiase el evangelio. Y después dice Pablo, en el versículo 4, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y dice que prueba nuestros corazones. Y yo dije, wow, o sea, no nada más es como el, soy aprobado, ¿no? Pues sé la Biblia, sé estudiar y todo el rollo. No, aún sobre todo eso, Dios prueba tu corazón. Dios prueba cuál es la condición de tu corazón para poder ver con qué lo haces, con qué forma lo haces, ¿no? Si quieres como ser tú exaltado, si quieres como que la gente te vea. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que buscaban tener ese mover de Dios en ellos, poder ser usados por Dios, pero para que la gente los viera. También otro que para poder ganar dinero y poder lucrar con el talento de Dios, ¿no? Con el don de Dios. Entonces, Dios es quien prueba los corazones. Porque nunca, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Y después dice, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros una carga como apóstoles de Cristo. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy, ¿qué? Muy queridos. Me sorprende cómo Pablo les habla, ¿no? O sea, les habla con un amor bien, siento que es como que es una forma diferente de amar a alguien, pues, porque me pongo a pensar y digo, la Biblia dice que predicó 3 semanas, ¿no? Es lo que leíamos. No dice si tardó un poquito más, un poquito, se extendió medio año, 6 meses, no sé. Habla 3 semanas, ni siquiera un mes, y después comienza la historia con Jasón. Pero yo me pongo a pensar y dije, ¿cómo puedes amar a alguien tanto en 3 semanas? O sea, ¿cómo puedes así hablar estas palabras y decir, pues hubiera dado hasta la vida, ¿no? Pero me doy cuenta que en realidad es Dios en la persona. Es que te da ese amor por aquellos a quien tú pues estás discipulando, ¿no? De aquellos con quien tú estás ministrando, ayudando, fortaleciendo. Y creo que eso es lo que Dios nos está pues motivando a llegar a ser, ¿no? A esa estatura de poder decir, ¿sabes qué? Quiero también ayudarte en tus necesidades. Yo creo que ese es el foco de la iglesia. Creo que ese es el foco de lo que Pablo quería enseñar, no nada más a Tesalónica, sino a las demás iglesias, ¿no? El dar la vida por la otra persona. O sea, el entregarte a la otra persona. Porque ellos morían por predicar, morían por dar su vida para que otra persona conociera del mensaje de Jesús. Entonces me gusta mucho pensar que Pablo se entregaba tanto a ese ministerio, ¿no? Y después dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo,
de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Y aquí cabe mencionar y hacer un paréntesis, ¿no? Pablo, si bien es cierto, recibían de vez en cuando una que otra ofrenda, ellos trabajaban. Eran misioneros que trabajaban para sostenimiento de la obra. Y dice aquí que ellos no querían ser gravosos a la iglesia. O sea, si la iglesia quería ayudar, dice que ellos trabajaran de día y de noche. Y todo le dice, ustedes son testigos de que nosotros trabajamos para poder continuar por la obra, ¿no? Y ahí también es un punto como a reflexionar, ¿no? El cómo muchas veces tienes que invertir en la obra, ¿no? Tienes que dar pues, finanzas, recursos, lo que sea, ¿no? Pero ahí es donde Pablo enseña eso, ¿no? O sea, no nada más tu iglesia da, sino yo también doy, ¿no? Yo también estoy como parte de ese liderazgo, también doy, ¿no? Y trabajo para esto. Y después dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Yo no me imagino cómo Pablo les exhortaba, ¿no? Veo a un Pablo de repente en otras cartas que era bien rajatabla, ¿no? Así detrás. Y aquí, o sea, veo que dice como a un padre a sus hijos les exhorta, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar con la Victoria, ¿no? A veces es este regaño, no hagas esto, y luego es, vente, y la abrazas y esto y lo otro. Entonces me imagino a un Pablo siendo esa forma paternal con ellos también, ¿no? De exhortarte y decir, oye, esto no está bien, o sea, esto no está bien, no hagas esto, ¿no? Y también decir, oye, lo estás haciendo bien, como lo leíamos hace ratito. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis, ¿de quién? De nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ellos recibieron? A ver, alguien que me diga, vamos a filosofar poquito. ¿Qué es lo que recibieron ellos? ¿Qué es lo que Pablo estaba considerando la palabra de Dios? Por ejemplo, lo que decía de alejarte de los ídolos, es una de las cosas que ellos necesitaban hacer. Ok, ajá. El sentir esa pasión que daban su vida por llevar la palabra. Ok, pero vamos a desmenuzar el qué entendemos por la palabra de Dios. Porque dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que Pablo le está queriendo decir? Tú recibiste la palabra de Dios. No es el hombre que lo está diciendo, sino es... Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, no soy yo quien estoy hablando, sino es Dios, ¿no? Pero ¿cuál es la palabra de Dios de la que está hablando? ¿Qué es lo que entienden ustedes por lo que dice de que es, ustedes recibieron la palabra de Dios? ¿Tú? ¿No? Es que es muchas cosas. ¿Qué es lo que compartía Pablo? Pues nada más de Jesús, o sea que Jesús había venido y que lo habían matado y que resucitó y... Uh-huh. Recuerden que todo se centra en eso. Es Pablo predicando acerca de Jesús. Y era acompañado de señales, milagros, prodigios y todo el rollo. Pero Pablo nada más predicaba acerca de Jesús y de cómo habían crucificado a Jesús, ¿no? Pero que ese que crucificaron resucitó al tercer día. Entonces, la palabra de Dios a la que se está refiriendo Pablo aquí es a ese mensaje, a ese Cristo, pues. Entonces le está diciendo, es que no te estoy hablando de palabras de hombres, te estoy hablando de la palabra de Dios, el verbo encarnado. Eso es lo que les quería decir, el verbo encarnado. Y dice, el cual actúa en vosotros los creyentes. Y ahí es donde es el verbo encarnado. ¿Por qué? Porque ya actúa en ti. O sea, tú ya eres un creyente, ya el Espíritu ya está en ti, ya vive en ti.
Entonces, ahora ya, pues ya das frutos de arrepentimiento y todo el rollo, ¿no? Pero ya te estoy hablando a ti como cristiano, a ti como creyente. Y dice, yo te compartí eso. Y luego después, porque vosotros, hermanos, ya le está llamando hermanos, no les está llamando cualquier persona, ¿no? Vosotros, hermanos, viniste a ser ¿qué? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, donde habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces vemos ahora que Pablo le está diciendo, pues es que ahora ya te toca a ti. O sea, la persecución ya te toca a ti. Ya salió de aquí, ya se vino hasta acá. Y ahora ya están siendo también ustedes perseguidos. Ya están siendo imitadores de las demás iglesias. Ya no nada más se centró solamente en Judea, sino ahora ya son perseguidos en muchos lugares. Entonces ahora ya le está diciendo ustedes son imitadores. Lo que pasa es que recuerda que están dando un mensaje que está fuera de la religión. Entonces como están dando contra la religión en realidad. Entonces los judíos están diciendo es que lo que tú estás predicando está alborotando a la gente. Porque tú estás diciendo que el Mesías ya vino cuando nosotros, la religión más prominente, está diciendo no ha venido. No ha venido, lo seguimos esperando. Porque cuando venga el Mesías, Él va a sentarse en su trono y va a reinar. Y el Mesías que vino, pues, no tiene, hijo de un carpintero, ¿qué rey va a ser? Pues, ¿sí me entiendes? Entonces, Pablo pues todos los discípulos vienen a predicar eso, Jesús vino a predicar eso, y los judíos lo rechazan completamente. Entonces, los judíos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú prediques eso porque aquí no quiero eso. Y luego al ver que la membresía les está bajando, o sea que de repente tenían 500 en la sinagoga dando clases a los 500 y todos ofrendando y todos llevando sus ofrendas y sus diezmos y todo, y de repente te baja la membresía a 50, pues qué óvole, ¿no? ¿Qué pasó, no? Entonces esto ya no me gusta, ¿no? Y ahí es donde empiezan la persecución y empiezan a decir, ¿sabes qué? Los cristianos no los queremos. ¿Y qué hacían? Pues a muchos los encarcelaban, a otros los apedreaban, esa era la persecución, los mataban. Eran como la religión que tenía como favor. que tenía conecte con los romanos que eran los que estaban a cargo de las leyes y eso. Entonces como que sí tenían como esa posibilidad de decir, estos van en contra de nuestra religión, que tú romano que tienes el poder nos estás dando a nosotros para controlar a la gente. Entonces, pues están fuera de, entonces sí tenían como esa autoridad de... Uh-huh. Entonces dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces ahí ya Pablo está pues explicando que no los han dejado predicar, ¿no? Que están teniendo esa y no los dejan, pero ellos siguen luchando por llevar el evangelio, ¿no? Y después dice aquí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, y fíjate aquí como dice, ¿no? Pero nosotros, ¿se acuerdan de quién es nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. Y dice... Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Silvano era? ¿Es Silas, no? Silvano. ¿O Silvano? Ok. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Y después dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ese es así como que tú eres mi orgullo, ¿no? Básicamente le está diciendo eso. Ustedes son mi orgullo, mi satisfacción. Me desviví por ustedes y lo están haciendo bien, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Y después sigue aquí, capítulo 3, y dice, por lo cual
No pudiendo soportarlo más, acordamos quedaros solos en Atenas y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, perdón, y dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces aquí es donde yo les decía, ¿no? Pablo les mandó a Timoteo, ¿no? Para afirmarlos, exhortarlos. Ahí lo dice. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles eran las tribulaciones? La persecución. La persecución. Y dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis. O sea, básicamente era, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí. Ah, bueno, persecución. O sea, ese era La el... gente se perseguía Los judíos perseguían a los cristianos. a los que aceptaron Sí, sí, sí. los hermanos. Sí. Si tú te confesabas como cristiano, como seguidor de Jesús, automáticamente ya era ponerte en el papelito de se busca, ¿no? Se busca para darle cuello, ¿no? Y dice, dice, Pablo ya sabía que eso iban, pues ese era el propósito, bueno, no el propósito, pero era la consecuencia de. Y vemos a una iglesia que está padeciendo una tribulación, que está padeciendo persecución, y pues ahí está, ¿no? O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo también estoy padeciendo como ustedes, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y veo a un Pablo que sigue al pendiente de sus discípulos, ¿no? O sea, sigue con ese mismo amor de decir, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está esto? Y sí, estás pasando por persecución, pero ánimo, ¿no? Yo también estoy pasando y seguimos en fe. O sea, estoy preocupado por ti. Por eso es que mandó a Timoteo, a que los exhortara, a que los animara, a que los fortaleciera, ¿no? Y después dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseándonos veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, fíjate cómo ahora ya el que tú estés bien, el que tú estés agradando a Dios, el que tú estés peleando la buena batalla, que tú estés bien, me conforta a mí, ¿sí? Y ahí vemos cómo es esa unidad que es la que Dios quiere, pues, que es en la que Dios quiere que vivamos. Que tú estés bien creciendo en la fe, eso va a hacer que yo me sienta bien, que yo esté a gusto también, porque sé que tú estás creyendo, que tú estás confiando, que tú estás dependiendo de Dios, y eso a mí me da paz, me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque sé que estás bien, ¿sí? Lo veo yo como algo más global que algo más centralizado de una iglesia de 4 paredes, sino algo más grande, pues, como algo del reino de Dios, pues. Y después dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y dice, orando, ¿de qué? De noche y de día. De noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Se le está diciendo, estamos orando para poder estar con ustedes otra vez, para poder juntarnos y para poder estar ahí. No nos ha dejado la persecución, brothers, no nos ha dejado, pero seguimos amándoles, seguimos fortaleciéndoles. Y yo digo, wow, o sea, qué padre, ¿no? Que aún en medio de tanta cosa puedes mantener un corazón así. Y después dice, y con eso cierra como esa mensaje de amor, de consolación. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué?
en amor unos unos para con otros y para con todos. para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y después fíjate lo que dice aquí, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y me encanta como que ese cierre de este capítulo, ¿no? Porque es así como de enseñarnos que el amor sobrepasa todo. Que el amor cubre multitud de fallas, que el amor supera cualquier obstáculo, que el amor te lleva a hacer cosas también más allá de lo que uno pueda pensar. Y me encanta porque dice que ustedes sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, pero para poder llegar allí tienes que abundar en amor. Tienes que abundar en amor. Y eso es lo que les está afirmando. Abunda en amor para que puedas afirmar a otros. No puedes afirmar a una persona porque a lo mejor para afirmar el corazón de una persona vas a tener que exhortarla. Y para exhortar a una persona no puedes exhortarla si no tienes amor. Si no sabes cómo llegar a esa persona, si no sabes cómo hablarle a esa persona que está herida, que está dolida, que tiene cosas, tienes que tener amor y sobreabundar en amor para poder dar amor a la gente, para poder acercarte allí y decir, oye, Dios, quiero amarte más, quiero hacer algo por ti, pero para que lo puedas hacer necesitas abundar en amor. Y luego dice, para que seas afirmado con tu corazón irreprensible en santidad, ¿delante de quién? Delante de Dios, no delante de los hombres, porque el que nos llamó es Dios, el que nos está confrontando es Dios. Tú dices, para que te mantengas irreprensible delante de Dios, no delante de los hombres. Y después cierra y ya nada más dice, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y hasta allí quería dejarle. Capítulo 3 y dejamos el capítulo 4 y 5 para la siguiente. ¿Cómo ven? Está bueno. ¿Qué piensan? Es interesante. ¿Les gusta? ¿Les gusta la idea? Está padre, ¿no? Se ve Es una como... forma diferente de cómo poder entenderlo, cómo poder... Sí. Y es que más que otra cosa es poder ver que cómo Pablo les habla a ellos, pues. O sea, entender el detrás de escenas, ¿no? De qué fue lo que pasó. Y si recordamos, si lees Hechos otra vez, ¿cuántos versículos fueron? Yo creo que como 10, 12 de la visita de Pablo a Tesalónica. Y no, nada más dice que predicó y que estuvo ahí los tres días de reposo, los 3 días de reposo, que estuvo ahí, predicó y después se alborotó la gente y quiso meterlos a la cárcel y no los encontró. O sea, nomás contó esa historia, pero ve que con esa historia algo pasó en esa ciudad, algo pasó con ese pueblo que se arrepintieron y lo que decía ahí es que ¿qué es lo que decía? Mujeres, no pocas. Y griegos en abundancia. O sea, hubo mucha gente que lo siguió, que aceptó el mensaje y de ahí pues se hizo la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces está bien interesante el entender detrás. Que había una multitud de mujeres, ¿quieren entender? Sí, yo también es para mí me llamó la atención como dice, o sea, mujeres, no pocas. En lugar que hubiera dicho, pues había muchas. Ajá. Entonces me encanta como lo romántico que le pone, ¿no? Así como de mujeres, no pocas. Entonces, pero al final se entiende que hubo mucha gente, tanto hombres como mujeres como judíos, porque los cuenta aparte. Entonces, pues sí hubo mucha gente que lo siguió, al grado que los judíos de allí más devotos, pues querían perseguirlos, ¿no? Y no los pudieron atrapar y ya se desaparecieron. Bueno, se cambiaron a otra ciudad, pero en ese pedacito de historia que cuenta la Biblia, hace que el mensaje sea a tal grado que Pablo les escribe una carta, ¿no? Pero Dos más bien. les dejó esa inquietud a la gente, ¿no? Sí, pues sí. Por eso lo empezaron a seguir, por eso se fue. Pero la gente ya se quedó con esa... Con la cosquillita, pues, del evangelio. De qué es lo que va a pasar. Sí. Y por eso es que dice, por eso les mandé a Timoteo.
para que fuera a firmarlos y ver que nuestra acción, o sea, que nuestra visita a ustedes no haya sido en vano. O sea, que no se hayan perdido, pues que no haya venido el tentador y los haya tentado y ya se hayan perdido en otros rollos. Por eso les mandé a Timoteo para que los ponga en cintura otra vez. Timoteo fue con las personas que se quedaron con esa... Sí, pues con la iglesia que se hizo. Porque se hizo una iglesia en Tesalónica. O sea, no una iglesia como tal, sino un grupo de personas que tenían Sí, y yo me imagino que en la casa de la misma casa De Jasón. de primero en su casa. Pues este es lo que quería compartir con ustedes y quería como ponerles ahí el mapita para que se dieran cuenta de cómo estaba la historia y todo el rollo. Y este es el segundo viaje misionero, pero la carta a Tesalonicenses, hace cuenta que Pablo empieza a escribir cartas a todas las iglesias que visita, ¿no? A la mayoría, pero les escribe cartas, pero la que se encuentra primero es esa. Por eso quise empezar con Tesalonicenses, porque es la primer carta que se sabe que es del año 50, que se encuentra y que se empezó a distribuir. Y después de ahí, pues ya Pablo empezó a escribir a los demás. A lo mejor fue como que pues voy a ver si pega, ¿no? O sea, para firmar. Es porque al final Pablo les mandaba las cartas y ellos tenían que recibir la carta y la leían con toda la iglesia. Haz de cuenta que así como yo ahorita agarraba la carta de Pablo y se las empiezo a leer. Así, tra. Entonces es lo que Pablo hacía. Y después de esa carta las distribuían a otras iglesias también, para que los demás vieran pues las instrucciones de Pablo. Pero pues era como que la forma de discipulado de ese entonces, a través de cartas. Sí, porque no estaba permitido, era prohibido. Pues a menos de que fueras en persona, pues. Ya en persona, pues no había problema. Pero como no se podía, pues era por cartas. Así que, así está el rollo, ¿no?